Hola, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos al programa Encuentros que Inspiran. Mi nombre, como siempre, María Ángeles Oliver Piñol. Y estamos aquí para hoy con José Luis Jiménez, escritor. Gracias, José Luis, por haber aceptado estar aquí de nuevo. Gracias a ti, María Ángeles, por haberme invitado. Es un placer estar contigo de nuevo. Para mí es un placer que vuelvas a estar aquí presente, colaborando en este espacio. Y os recuerdo, en esta ocasión este programa es indiferido, por tanto lo veréis grabado en el canal del YouTube El Camino Cuántico María Ángeles Oliver. Gracias por estar, gracias por seguirnos, gracias por dejar vuestras preguntas y recordar, siempre nos movemos desde transfórmate tus emociones sin estrés. Es importante. Todas las personas que colaboran con este programa vienen a aportar su granito de arena, su aprendizaje, su historia. Y en estos momentos a mí me encanta hablar con Jesús Luis, porque hoy viene a presentarnos un nuevo libro, pero él sabe muy bien que yo estoy encantada con uno de sus libros que es sobre María Magdalena, ¿no? Y sobre todo el que escribió cerquita de aquí, ¿no? Sí, En sí. Santas Creus, ¿no? Entonces, y he tenido la suerte de poder compartir pues, un buen rato con él en modo presencial. Entonces, esto es de agradecer. Y pues hoy lo tenemos aquí, a José Luis Jiménez Rodríguez, y él nos viene a hablar hoy de su nuevo libro, La revelación del Hijo del Hombre. Os cuento un poquito, él es diplomado en empresariales, pero esto ya le queda muy lejos. Sí. Su último libro, que es el que nos viene a presentar hoy, es La revelación del Hijo del Hombre. Él, como os digo, es escritor, investigador, conferenciante. Forma parte de él el equilibrio, la justicia, la curiosidad, y también forma parte de él esa investigación sana de que cuando algo no le resuena o algo le resuena que está oculto, él siempre busca la forma de encontrar la verdad. Aprovecha cada oportunidad que le ofrece la vida para poder mirar los hechos desde una perspectiva imparcial, desde una mirada nueva, desde una mirada amorosa y desde una mirada, para mí, lo poco que he podido hablar con él y compartir con él, es desde una mirada constructiva. Desde ese punto de su vida, está, llega un momento en que empieza un despertar de su conciencia que le lleva pues, a dejar esa parte más que tenía de empresariales él, ¿no? Y le lleva por estos derroteos donde está ahora, ¿no? Donde llega a investigar y a intelectuar con esa historia que es esa historia que está guardada, que está muy bien tapada, que no está permitida, ¿no? Que esa historia que él dice ignorada, donde la historia oficial nos cuenta o nos recuerda una serie de circunstancias, pero que él, a través de sus investigaciones, de su dedicación, de su constancia, nos abre una nueva puerta, una nueva ventana, una nueva mirada a descubrir aquello que deseas descubrir en sus libros, ¿no? Nos abre la puerta a través de sus palabras, a poder mirar. Yo, como os digo, ¿no? Pues cuando él habla, ¿no? Sobre todo ese de la María Magdalena de Santas Creus, yo cada vez me voy a Santas Creus con el libro, ¿no? Y la gente me dice, ¿dónde vas con este libro? Digo, es que va conmigo, este libro va conmigo aquí, en este lugar, ¿no? Entonces, a través de lo que él investiga, a través de lo que él observa, te da una nueva mirada a la realidad de cómo fue y te descubre cosas si tú estás dispuesto a abrir tu conciencia y tu mirada. Entonces, gracias por estar aquí, José Luis, abriéndonos una nueva mirada ante este libro, La revelación del Hijo del Hombre, que me pareció muy interesante este nombre. Entonces, cuando quieras puedes compartir qué te inspiró, qué te llevó. Pues mira, aludiendo a lo que has dicho de mis primeros libros sobre María Magdalena, de hecho ese primer libro, El legado de María Magdalena, que es donde aparece el descubrimiento que llevo a cabo de un retablo que se realiza a finales del siglo XVI. Luego se termina sobre el 1603, ya a principios del 17. Es un retablo que fue realizado por descendientes de los caballeros templarios que tienen que huir en 1307 y se refugian en lo que era la corona de Aragón. Entonces estaba el rey Jaume II, Jaime el Justo,
en esta zona, precisamente donde está el monasterio de Santes Creus, en Aigua Murcia, Tarragona, donde van en este monasterio a dejar, vamos a decir, una especie de de evidencia, ¿no? Como una pista que nos va a llevar a esa historia, como tú bien has dicho, oculta, una historia distinta a la oficial, que nos habla de esa relación marital de Jesús y de María Magdalena. En ese retablo aparece María Magdalena embarazada, luego aparece con la descendencia, la criatura, y es como si fuera un cómic. Es un retablo curiosísimo porque tiene una serie de iconografías que hace a veces de un cómic. Cuando estás Ujú, viendo que decimos un TVO, que ves las imágenes y te explica. Bueno, ujú, pues esto lo hicieron así, y lo hicieron estos descendientes porque la orden desapareció, pero se integraron en la orden de Montesa, que se creó precisamente, que dependía de ese monasterio cisterciense, era además el abad del monasterio el encargado de nombrar al gran maestre de la orden. Bueno, yo todo esto lo explico no ujú, solo en ese libro, que fue el primero, El legado de María Magdalena, que se publicó en el año 2005, hace ya 21 años. ujú, Se publicó, pero yo llevaba 3 años investigándolo, el libro estaba incluso registrado un par de años antes. Esto lo digo a veces porque coincidió la publicación de mi libro con el Código Da Vinci de Dan Brown, que bueno, es el ujú, superventas, ¿no? Mundial, que bueno, aunque trata el tema de la descendencia de María Magdalena y tal con Jesús, no tiene nada que ver mi libro con eso y a la parte que bueno, el ISBN del libro, la publicación ya indica la fecha del registro de la publicación, que es un año anterior y que ujú, por lo tanto no tiene nada que ver ni con Dan Brown, ni con otro libro que se titulaba igual, de un escritor, era un lord inglés también muy conocido, eh, Lauren Garner, creo que era, Lauren Garner, y se titulaba así, la gente pensaba que es que yo había plagiado. No, no, digo, ni yo él ni él a mí, aunque no él, la editorial había utilizado el mismo título, que luego me vi obligado a exigirles que cambiaran el título, porque ya estaba un poco cansado de que encima, como el famoso era aquel, parecía que yo tenía que haber cogido de él el título. Y digo, no, señores, es al revés. Mi libro es el primero, antes que el de Dan Brown, antes que el del señor Garner. Y aquí están los datos. Y además, bueno, y en la otra página web que tenía anterior, pues incluso porque había gente, de esta gente que son envidiosos, que utilizan la envidia, no la crítica constructiva para decir esto me gusta o no me gusta, sino la envidia simplemente porque, bueno, tienen envidia. Y tuve que poner pues un aviso explicando todo esto que ahora estoy diciendo de una forma muy resumida, porque era un trabajo de investigación que yo llevaba haciéndolo durante varios años anteriores a la publicación del libro y bueno, y con esta publicación en abril, creo que fue abril del 2005, pues se muestra una evidencia que hasta entonces nadie conocía y nadie tenía conocimiento de ello. De hecho, se han estado hablando posteriormente y en programas de televisión famosos que tienen mis fotos y tal, y ujú, ni me han mencionado, y me han vetado, han cortado, porque no quieren, no querían en ese momento, ni ahora ujú, tampoco, ni la iglesia, ni estamentos afines a ellos, el famoso Puigdemont y tal, pues siempre me vetaban en todos los medios donde estas personas tienen influencia, ¿no? Así que, sorpresivamente, me escribían personas de fuera de España. La mayoría, yo estuve en Estados Unidos, estuve en Nueva York, en la Cámara de Comercio de Queen, en Manhattan, en Texas, bueno, en casi todas las ciudades más importantes, en Buenos Aires, en Argentina, Brasil, he estado dando conferencias y me ujú, conocen en todo el mundo, más que aquí, ¿no? Y bueno, se extrañaban, ¿no? ¿Cómo es que aquí en España, digo, no es que Franco, el dictador de entonces, ya dijo que España era la reserva espiritual de Occidente, ¿no? Y entonces, claro, aquí no quieren cambiar la idea, ¿no? Cuando, claro, es comprensible cuando una persona, desde que nace, le están enseñando, le están inculcando toda una serie de ideas y de dogmas de fe que no admiten discusión, que no se puede debatir, ni siquiera escuchar, ver la ujú, posibilidad de que pueda ser. Voy a escuchar a ver qué dice este hombre, ¿no? Si es que está loco o qué le pasa, por qué dice esto y qué es lo que me aporta. Porque claro, el problema que se encontraban conmigo es que cuando yo me enfrentaba a algunos personajes, sobre todo
Una vez estuve con dos teólogos del Vaticano, uno del Opus Dei, que se dedicó a insultarla nada más, yo me reía, otra señora que era una teóloga del Vaticano, y tengo algunos programas que están, porque tengo cientos de programas de radio y televisión, y como te digo, que me conocen por todas partes y a nivel nacional e internacional, y les preguntaba el presentador, decía, pero lo que dice José Luis es cierto, y decía recuerdo que decía la teóloga del Vaticano, no recuerdo ahora su nombre, italiana, decía, Ujú. cierto, ma hay una cuestión de fe. O sea, bueno, que lo que yo decía era verdad, pero que Es- bueno, que aquello como era una cuestión de fe, que claro, bueno, allí tuvimos unos debates que hay personas que aún, esto fue en el 2010, así, estos ujú, debates, ujú, porque si entran en mi página web, verán algunos artículos de las primeras páginas de los periódicos más importantes de la época, ¿no? El periódico, el Heraldo de Aragón, el Faro de Vigo, todos los más importantes y en primera página, toda la página, claro. Aquello era un escándalo. Y entonces, no, no, ese primer libro que tú tienes, que fue un ejemplar que conseguí, bueno, yo digo ujú, porque los de arriba siempre hacen, estuvo secuestrado 15 años. Y yo ujú, hablaba de ese libro porque tiene unas páginas centrales en color donde se muestra el retablo y voy explicando lo que significa cada iconografía, ¿no? Y fue, bueno, desapareció. Y lo tenía alguien y hace un par de años un señor que se jubilaba de un almacén que es cercano a la editorial me dice, José Luis, mire, me escribe, dice que mi mujer que te sigue, que te ve en televisión y sabe que has hablado de este libro, que no lo encuentras, que no aparece, lo tengo yo. Tengo no sé cuántas cajas, aquí dos palés o tres. Dice que me dijeron que lo escondiese aquí y tal. Digo, ah, ¿y ahora qué? Dice, bueno, es que antes lo tengo que vender, me lo han pedido tal, unas librerías. Dice, pero si lo quieres tú, digo, sí, claro. Digo, antes de que lo tengan por ahí cualquiera que no se lo van a hacer, digo, aunque sea yo los regalo, lo que sea, ya esto los compro yo. ujú, Y les compré los ejemplares, ¿no? Entonces quiero decir que, y son los que amigos, cuando se enteraron, pues les dije, aquí tenéis esto y ya no quedan, ¿no? ujú, Sí que hay el ejemplar en Amazon están todos, ujú, pero están ya en el formato digital y con el sello de Amazon. Aquel es un libro, digamos, son los dos, la primera y la segunda edición como dijo un amigo mío que ya falleció hace poco, dice, no, yo quiero la primera edición, ¿qué tal? Dice, porque esa para los coleccionistas, como yo dice, es la que tiene más valor. Dice, y si hay alguna rata, mejor, porque digo, bueno, no sé. Digo, hablar de ratas y ratones, le decía yo en plan de broma. Bueno, pues este preámbulo que te decía. ¿Qué ujú, pasó? Yo fíjate, hace 25 años ya tuve problemas con el legado María Magdalena. Tuve muchos inconvenientes, ¿no? Me vetaron por todas partes. Yo lo he explicado muchas veces, anécdotas, ¿no? De televisiones nacionales y autonómicas, que cuando iba a ir allí, después de que ya me habían llamado y tal, y programas importantísimos de España, que te doy los nombres y algunos tengo grabados. Dice, ujú, no, 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 Solís no puede venir aquí, este hombre no. Dice, pero hombre, si es que lo que él muestra es que es por eso, lo está demostrando porque te demuestra con documentos, con tal, ¿cómo le vas a decir que no? No, no, no puede venir. ¿No? Y bueno, y algunas presentadoras que se marcharon incluso del programa porque no admitieron esa censura. Recuerdo que en la televisión de Galicia, cuando estuve en Vigo presentando, una tía de un amigo mío que te llevaba un programa en la televisión de Galicia, dijo, oye, José Luis, tienes que venir, el programa entero lo vamos a hacer de esto, cuando estaba yo en la presentación. Y digo, sí, pero yo no sé si en esta televisión precisamente te van a dejar. Sí, hombre, que Franco hace 40 años que se ha muerto, me dijo así. Y yo, sonriendo, le dije, sí, Franco, sí, pero es que ahora hay más franquistas que Franco. Digo, hay más papitas que papa. Digo, no te van a dejar. Y ya lo sabía porque ya me había pasado en otros lugares. Dice, no, hombre, no, digo, pues no, no pasa nada. Digo, yo me tengo que ir a Barcelona, estaba en Vigo. Digo, mándame, ¿para cuándo es el programa? Dice, el viernes, tal. Bueno, pues mándame el billete el jueves de avión y yo me presento aquí y encantado. El jueves no me llega el billete ni nada. Yo llamo a mi amigo y digo, oye, que tu tía me iba a mandar. Dice, calla, calla, José Luis, que cuando le dijo al director de la televisión que ibas a venir, que iba a hacer un programa tal, y, bueno, se discutieron, total, que se ha marchado de la televisión, ¿no? ¿Por qué no? Y al cabo de un par de meses que tuve que regresar por Galicia en otra de estas investigaciones con el segundo libro, pues cenando en familia, me dice la mujer, dice José Luis, dice, si no me llega a pasar, no me lo creo. Yo pensaba que exagerabas. Digo, no, no.
Digo, no te exagero en absoluto. Digo, y podría contar muchas más cosas, ¿no? Entonces, hoy día la gente dice, esto no puede ser, exagera este hombre. No, no, no exagero en absoluto. Te puedo dar nombres, apellidos, y recomiendo que la gente que me conozca en persona no lo diga cuando vaya a alguna de las iglesias que menciono que está María Magdalena embarazada, porque los expulsarán, como le ha pasado a amigos míos en Zaragoza y en otros sitios que han ido a las iglesias donde les he indicado, y cuando he dicho, oye, esto María Magdalena embarazada, tal, y ha llegado el párroco. ¿Qué dices? Dice, sí, sí, que esto es mi amigo José Luis Jiménez, que te... fuera de aquí, tú, fuera de aquí. Y me llamó y dice, José Luis, me han echado de la iglesia. Digo, pues sí, aunque te parezca increíble, te echarán. Bueno, pues este primer libro, y como te decía María Ángel, ya me causó estos inconvenientes. Luego surgió un segundo libro porque yo pensaba que con este, digo, bueno, ya lo he dicho todo, lo he descubierto, iluso de mí, no dije nada prácticamente. Lo que luego seguí descubriendo, porque claro, esto es como una misión que te encomiendan, que tienes que ir poco a poco, de golpe no lo puedes soltar todo. Porque no, no, sí, poco a poco. Entonces sí que volvemos en la época pasada que te... Sí, sí, sí. Ya tuve que quitar aquella página web porque me amenazaban, tuve que eliminarla porque fui tan ingenuo que registré mi nombre legal, todo. Yo nunca me he ocultado. Siempre he ido con mi nombre, apellido, en mis fotografías, todo. No he utilizado seudónimo ni nada para ocultarme como otros, porque yo no tengo que ocultar nada. Y nunca he tenido ninguna demanda de nada porque no me invento nada. Todo es a través de documentación y evidencias y por lo tanto les gustará o no les gustará. Yo no digo, pero no me pueden decir que me estoy inventando nada, ¿no? Entonces, lo que te quería decir, que a partir de ahí surgió un segundo libro, que era El triunfo de María Magdalena, Jaque mata a la Inquisición, ya ves el subtítulo, ¿no? Por donde va, bueno, pues esto era tremendo. Aquí ya la iglesia sí que ya no sabía por dónde salir, porque es que además demostraba a través de la historia cristiana, eclesiástica, todas las tropelías que se llegaron a hacer sobre todo en los primeros siglos y luego ya la Edad Media, pues con los cátaros y los templarios, bueno, toda una barbaridad. Y surgió un tercer libro, el que cierra esta trilogía, que ese título es La revelación del Grial viviente. ¿Y por qué te digo esto? Porque ese título, que no es un libro, este creo que sí que lo tengo por aquí un ejemplar, porque este sí que no me quise quedar sin. Ujú. Pero, a ver si encuentro por aquí, porque es que los tengo. Bueno, aquí tengo uno. Tengo casi todo, siempre me guardo un ejemplar porque es que se agotan, Ujú. curiosamente, y me quedo sin. ¿Ves este libro, Ujú. La Revelación? En este formato que tiene fotos en color, fotografía de... Porque yo siempre fotografío donde voy, todo lo que hago, ¿no? Son fotografías mías todas, Ujú. ¿eh? Ujú. Tiene 700 páginas y 300 y pico fotos en color. Y aquí, pues, desde el origen hasta el final, prácticamente todo lo que pude localizar, encontrar relacionado con María Magdalena, con Jesús, con lo que la Iglesia de alguna forma ha estado realizando para impedir que se conozca la verdad sobre este personaje, etcétera, pues tuvo mucha repercusión. De hecho, lo han estado utilizando en varias universidades de fuera de aquí de España para obtener el doctorado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Tengo libros aquí de historiadores que me piden el prólogo y me ponen como si fuese alguien importante, ya ves tú, ¿no? A ellos claro, y bueno, y Pues en sí que es Brasil, por importante, ejemplo, José Luis. no, Esta- no, yo no soy nada, yo no, No, pero en sí, absoluto, no, no, pero que ni nos me das una gusta. mirada, no, pero que nos permites darnos, introducir otra mirada. Después yo puedo elegir, Sí, pero, claro, claro. pero tú A nos mí me dijo, permites, ¿no? Es decir, esto que dices importante tú, desde sí, este muy punto, ¿no? parecido. Un historiador de la Universidad de Barcelona, una noche cenando con su Ujú. mujer y tal, no sé, me dice, porque dice, yo en estas cosas, dice, nunca ni me había preocupado ni nada, porque no las tomaba en serio y tal. Dice, pero me has hecho cambiar a mí. Dice, dice, yo ahora, dice, me lo planteo y por lo menos como posible, y porque es que es todo tan razonado, tan lógico, y encima aporta esas evidencias, que claro que dice, cuando yo digo, yo no sé, por ejemplo, yo digo, yo muestro aquí algo, ¿no? Una foto, no sé, voy a buscar alguna por aquí importante, que ahora No te tengo, preocupes. tengo algunas aquí, por ejemplo, me tuve que ir aquí bueno, esta la obtuve del Museo del británico, pero aquí tengo.
aquí tengo unos petroglifos no sé si son de aquí, bueno, en Egipto también, en Argentina, en La Quiaca, un lugar que está en la frontera con Bolivia, a 3.500 metros, y allí hay unos grabados petroglifos de hace 8.000 años y unas cruces templarias, bueno, toda una información que nadie conocía, ¿no? Bueno, o esto, por ejemplo, aquí, esto es de los templarios en Portugal, Santo Cristo, todos estos lugares, todos, los he visitado yo. Entonces no hablo por lo que hayan escrito otros o lo que hayan contado, porque me he encontrado en algunas revistas o libros, pues testimonios de estos autores que resulta que no han estado allá. Luego llego yo y digo, pues si esto no existe o esto no es así, Claro, yo aporto la foto, yo hago la fotografía en el lugar y todo, la documentación, digo, esto es así, así, no tiene- eso que dicen otros se lo han inventado, ¿no? Claro, no les hace gracia, porque quedan en evidencia de que aquello pues es un copy-paste de esto que le dicen, ¿no? Copia y pega de otro sitio, y si el primero lo ha hecho mal, esto me pasó en el pueblecito este de Rennes-le-Château, yo la primera vez que fui allí fue en el año 2000, hace 25 años, no estaba en el mapa, no existía el GPS. O sea, el pueblo no estaba ni en el mapa, ni existía el GPS. El camino que era para subir la montaña, bueno, era un camino casi de medio tierra, medio asfalto. O sea, era casi imposible. Y encima me tiré medianoche dentro del cementerio con unos personajes. Y tengo fotos que en el libro Sí, las sí, puse sí, para sí, que sí, se sí. podían ver de noche. Ah, los que te decían, eso no puede ser, es imposible, porque ahí no se puede entrar, porque... Pero si yo he estado antes de que vosotros hayáis ido, he estado 10 años antes que vosotros. Cuando vosotros habéis ido, ya todo esto, ya la mitad lo habían quitado, ya habían trasladado la tumba del cura, ya incluso algunos, oye, fíjate, me decían lo que ha hecho este en el libro que pone. Digo, pero si solo le falta poner cuatro comas, que se ha equivocado, que me lo ha copiado mal. Digo, si esta información la ha cogido de mi libro. Ah, sí, 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 me sí, llámalo. Y bueno, hay muchos que me han plagiado que no les he demandado porque al final, ¿sabes qué pasa? Que esta gente, la mayoría son insolventes. A mí me cuesta 5.000 euros poner una demanda a un plagiador. Y esta gente no tiene medios para hacer frente a una demanda, y el juez lo único que hace es un papelito en el que dice este señor que es insolvente, tal, tal, pero como en este país nadie va a la cárcel por plagiar, nadie va a la cárcel, pues ¿qué pasa? Nada, que yo entonces en la página web que te decía al principio, pues puse estos señores que son unos pobres diablos, que no tienen dónde caerse muertos, que es muy fácil mm, difamar y hacer todo esto, que me pongan a mí una demanda por llamarles yo a ellos esto, a ver si lo hacen. Y yo sí que les puse nombre y apellido y les digo, vosotros sois todos, a ver, difamarme a mí, porque estaba cansado, ¿no? Todo es por la envidia. Digo, todos mis libros todos tienen ISBN, tienen fecha de edición, tienen todo. ¿Cómo me viene a decir que yo he podido plagiar a un señor que publica 2 años después que yo? Digo, claro, uno que me presentaba en un programa que no recuerdo ya ni cómo se llamaba, lo primero, ¿es verdad eso que dicen de que usted ha plagiado al señor Garner, no sé qué? Digo, pero digo, ¿usted ha visto mi libro? El que dice que yo he plagiado y el de ese señor. No, entonces ¿por qué lo dices? Coge la primera página y ahí donde pone ISBN, la fecha del registro, tal, y coge el de ese señor. Es un año después que el mío. Y además, si se molesta usted, yo en mi página web ya he puesto una aclaración y les he obligado y he puesto el libro que han tenido que cambiar el título. Esa editorial tuvo que cambiar el título de este señor. Y si se molestan, si son tan buenos periodistas y tal, verán que lo que yo estoy diciendo es cierto, y en vez de hacer todo esto que es lo que les trae más audiencia, de inventarse mentiras, noticias falsas y tal, ¿m? Pero esto lo han hecho desde el principio porque lo que buscaban era el desprestigio, el que no se tomaran en serio una investigación bueno, pues de más de 20 años, María Ángel. Yo llevo 25 años investigando este tema. Después de este libro hice otro más de María Magdalena, pero ya ese lo presenté como una novela, no como un ensayo de investigación, que son estos, aunque hay narrativa, pero son ensayos porque estoy aportando una información que está razonada y justificada por la documentación, pero también no deja de ser en alguna forma a las conclusiones que llego yo, ¿no? Y lo presento así. Entonces, luego cada cual que piense lo que quiera. Y bueno, y así pues fui publicando, pero había, y ahora vamos al de Sí, sí, ahora, sí, sí, sí. digo, ¿no?
Yo tengo 15 libros publicados, ¿no? Y este último, la revelación del Hijo del Hombre, gente que se parece a la revelación del real viviente. El real viviente en este caso hace referencia a María Magdalena y el Hijo del Hombre hace referencia a Jesús, a Yeshua. Jesús no sé, bueno, Jesús es Yeshua latinizado, Yeshua en arameo, y Ujú, luego en latín, los romanos, pues la traducción sería Jesús. Bueno, él no se hacía llamar ni Yeshua ni Jesús, nada. Él se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Y tiene varias razones por qué lo ujú, hacía así, ¿no? Yo para escribir este libro no lo tengo aquí porque se me ha agotado el último y me han tardado en llegar, aún no me ha llegado, pero bueno, tiene 500 y pico páginas similar a este, ¿no? Yo he tenido que recurrir primero a clasificar todos los datos, igual que sucede con la Biblia cristiana, que tiene, diríamos, dos partes. La primera parte, que es el Antiguo Testamento, y la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, es decir, a partir de la llegada de Jesús, ¿no? ¿Y por qué lo hago así? Porque son dos historias completamente distintas, que poco o nada tienen que ver unas con otras, ¿no? Pero que se nos ha inculcado mal desde hace pues casi 2000 años. ¿M? Y se nos ha metido una historia de un pueblo, de los israelitas, los judíos, ¿no? Que nada tiene que ver con Dios, con el Dios creador que todos tenemos en mente, en absoluto, ¿no? Entonces ya hay que empezar explicando que cuando leemos la Biblia hebrea, la que es la más antigua que tenemos y que conocemos, porque luego hay diversas Biblias, o sea, cada una, si es la Reina Valera de 1969, si es la Reina Valera de 1870, yo tengo Biblia desde el siglo XVIII, de las más antiguas, que casi se me caen, las tengo por aquí, no te las muestro. bueno, Y tengo que tranquilo. mirarme varias Biblias para cotejar y ver realmente lo que significaba, lo que querían decir, ¿no? Porque Ujú, claro, cada vez que se emitía o se publicaba una nueva Biblia, cambiaban alguna frase, cambiaban algún nombre. Dependiendo cuál tomabas, decía una cosa o decía otra. Y aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. Son cosas muy distintas. Y te pongo algunos ejemplos. Cuando en la Biblia hebrea, cuando nos hablan al principio en el Génesis, y dice, y Elohim, Elohim, o sea, Elohim ujú, o N, ujú, Elohim dice, creó tal, tal. Bueno, Elohim es una palabra, es un sustantivo plural. Y sin, el significado no es Dios, como siempre hacen en la Biblia. En la Biblia, cada vez que encontraban escrito en hebreo, porque la Biblia está escrita en hebreo, la palabra Elohim, traducción, Dios. No, falso. Primero que es una palabra en plural que significa dioses, pero no solo dioses, porque depende del contexto en el que se encuentre esa palabra Elohim dentro del texto de la Biblia hebrea, pues puede significar dioses, puede significar ángel, es un ángel determinado, puede significar que es un señor poderoso como un juez que tiene la facultad de gobernar y de dictar sentencias. O sea, tiene varios significados que van a depender del contexto donde se encuentre. Y yo en el libro pongo varios ejemplos, ¿no? Como es así. Entonces, además, por si esto ya era poco, luego nos empezamos a partir de que tenemos, que nos empieza a contar la Biblia, la historia de Abraham, del primer patriarca hebreo, eh, que no israelita, porque Israel aún no existía. No, claro, resulta que Abraham, ¿no? Bueno, Abraham, su nombre original, que luego lo va a cambiar por Abraham, cuando se le aparece un Elohim de estos, ¿no? Porque además eran físicos, eran vamos a decir, de carne y hueso, se podían ver, ujú, tocar y tal, ¿no? Pues claro, se le aparece uno. Aquí dicen porque como no hay documentos, no hay nada, solamente es como una especie de fábula, de historia que se transmite oralmente de abuelos a nietos y tal, y todo esto se recoge, en realidad se recoge en el siglo 8 antes de Cristo, el 8 o quizás el sexto, ujú, si seguros durante el cautiverio de Babilonia.
cuando los israelitas son capturados por los persas y están durante casi 60 años cautivos en Babilonia. Es ahí donde se va a reconstruir lo que conocemos como la Biblia hebrea, como el Tanaj judío, la Torá, Ujú, el Pentateuco, que sería después, ¿no? Y aquí Esdras, sobre todo, que es uno de estos sacerdotes y escribas, que es el que va a componer varios de estos capítulos, los va a adornar y los va a cambiar y los va a manipular a su antojo para que los judíos de entonces, que no eran monoteístas, eran politeístas, tenían incluso una preferencia por uno de estos dioses, pero creían en varios dioses, ¿no? Entonces, la diosa principal era Astartet, Baal era otro de los dioses principales, pero el principal de todos los dioses era él, como si dijéramos un artículo, él. Este era el dios supremo de los, vamos a llamar israelitas, ¿no? De ujú, los hebreos. Y junto con él estaba su esposa Astarte, o Aserat también, y luego estaba Bajal, que es el dios que vamos a ver que cuando Moisés está ujú, en el Sinaí y baja con las tablas, se encuentra que están adorando al becerro de oro, ¿no? Bueno, este es Bajal, dios Bajal, ¿no? Bueno, pues hay otro cuarto Dios, un segundón, ¿no? Este era un segundón, un hijo de él, que él tenía varios hijos. Y cuento toda la historia, nos tendríamos que retrotraernos a la creación y tal, pero nos llevaría mucho tiempo y me voy a enrollar y no quiero enrollarme porque quiero ir concretando por qué te he dicho lo de las dos vertientes, las dos partes, ¿no? Entonces, en ujú, esta primera parte vamos a ver que este Dios que es Elohim, no significa Dios, sino serían dioses y dependiendo cómo, pues resulta que hay cuatro o cinco que son los que adoran los hebreos, los descendientes de Abraham. Abraham, bueno, él, aquí en el libro lo cuento, ¿no? Es un personaje de armas tomar, de cuidado, ¿no? Sería algo similar a don Víctor Corleone, de aquí de Sicilia, para que nos hagamos una idea. Y de hecho, todo lo que cuentan en el Antiguo Testamento son guerras entre familias. Es como la mafia siciliana, que se ujú, matan unos a otros por tener yo esta zona, tú la otra, a mí no me quitas esta zona, y llega el capo principal, el que sería bueno, el Donald Trump de hoy, ¿no? Que ujú. dice, yo esto me lo quedo y tal, porque yo soy el que tengo el poder, ¿no? Bueno, pues algo así, pero ya hablábamos de 3000 años antes, estos son 2000 años antes de Cristo, ¿no? Antes de Jesucristo. Bueno, pues este tiene al final, bueno, al final, en todo el recorrido van a aparecer estos personajes, estos seres que bajan del cielo, vienen con sus naves, porque veremos que las descripciones que tenemos en la Biblia, tanto hebrea como luego en el Nuevo Testamento, son muy claras y hoy día no cabe ninguna duda ni discusión de que se tratan de naves espaciales que vienen del espacio. Pero claro, esto contado hace 50, 100 años atrás, ya no digo 500 ni 1000, pero impensable, porque en aquellos tiempos, hace 2000 años, si algo volaba, tenía que ser un pájaro. Sí, Y sí. si no era un pájaro, que era una especie de algo parecido a un hombre, que era un ángel, le pintaban alas, porque si no tiene alas no puede volar. Entonces, cuando la nave se acercaba, que además tenía unos focos de luz, como ahora tenemos los coches, los faros, los Ujú, aviones, ellos solo conocen el fuego y el sol. Entonces te dicen, "Oh, un carro de fuego". ¿Por qué un carro? Porque se mueve. Y de fuego, porque como tiene esas luces, solo puede ser fuego. Y el sol no, porque el sol está. Es un carro de fuego. Y un carro de fuego se lleva a Elías. Y un carro de fuego se lleva no sé cuántos profetas, ¿no? Ellos con su lenguaje explicaban lo que estaba sucediendo. Entonces hablan como estos seres que llegan del espacio que tienen cada uno su nombre a los que adora, pues uno de estos, que se llama Yahvé, bueno, no es su nombre en sí, porque él se presenta con el nombre del Sadai. A Abraham le dice, yo soy el Dios de tus padres, tal, tal, me llama no sé qué, me llamo el Sadai, que otros le van a poner otros nombres, dependiendo qué Biblias vamos a ver que lo van a cambiar. Y luego, cuando Moisés se encuentra con esa famosa zarza, no es una zarza, es el aparato de la luz eléctrica, es una zarza que no se quema, claro, porque la luz eléctrica te alumbra y tú sabes que no quema, no es una luz de fuego, pero ellos tienen que dar una explicación
con respecto a algo que conocen, a algo que se sabe lo que es, y es una zarza, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando se le presenta, dice, yo me presenté a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, Jacob, que luego le van a cambiar el nombre por Israel, porque pelea con uno de estos Elohim, ¿no? Lo llama Elohim, el ángel del Señor. Entonces, le dice, yo soy tu Dios y tal. Y dice, bueno, ¿y cómo tengo que llamarte? ¿Qué nombre le digo a los israelitas que están esperando? ¿Cómo te llamas? Dice, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, yo soy el que soy. Los judíos, como en su abecedario no tienen vocales, lo escriben con las consonantes, ¿no? Con la Y, la H, la W, la Y. Entonces, diríamos, la pronunciación sería la de Yahvé o Yahweh, que luego se va a escribir mal, además, porque en las Biblias, diríamos, que no son las católicas, que están escritas sobre todo por, no sé si llamarles sectas, ¿no? Pero que, pues como los mormones, por ejemplo, o testigos de Jehová, todas estas Biblias no dicen Yahvé, dicen Jehová. Y Jehová es una expresión que los judíos nunca han utilizado. Jamás. Entonces, otro nombre que se inventan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú vas a encontrar que si Yahvé, que si Sadai, que si Jehová. No, no, no. Todo esto son nombres inventados porque no es así, no existe. Y claro, si uno lee solamente una Biblia determinada, concreta, se queda con una parte, desconoce el resto y ni sabe por qué le han puesto ese nombre. Entonces yo empiezo explicando cómo ya de entrada se ha estado utilizando mal, se ha traducido mal el nombre de Elohim. Y luego el nombre de Yahvé, lo que realmente significa. ¿Y quién era este Yahvé? Porque claro, hay que empezar conociendo quién era el Yahvé de turno que utilizaba naves que cuando va a cruzar el río Jordán separa las aguas con esta nave, que le hace construir un acumulador de energía que le vamos a conocer con el nombre del Arca de la Alianza a Moisés. Vamos a ver todo lo que hace con el arca, como le dice, es para comunicarme contigo a través de los querubines, lo que pone que son como antenas. Todo esto yo lo explico y lo que es cada cosa para que entendamos por qué luego en las escrituras de los hebreos, pues ellos van a detallarlo con el lenguaje de lo que conocen, ¿no? De aquellas cosas que ellos conocen. Y bien, a partir de aquí, una vez que ya creo que explico con claridad quién era este Yahvé de turno, que por supuesto no es Dios. O sea, ya de entrada lo digo así, no es Dios, no tiene nada que ver con Dios. En todo caso, es un ser elevado tecnológicamente, podríamos llamarlo demiurgo, porque tiene una capacidad para hacer cosas que para los humanos de entonces, incluso de hoy día, lo veríamos como un milagro, porque desconocemos esa tecnología, ¿no? Ujú, Hace, pues nada, 100 años. Si tú dices a una persona que va a tener un móvil, ¿no? Un aparato de estos que puedes hablar y ver lo que hacemos ahora, vernos y ujú, escucharnos una otra persona de otra parte del mundo. Esto es imposible, ¿no? Esto es imposible. Es más, decir que una mujer estéril va a tener un hijo a través de una inseminación artificial, esto es imposible, esto no puede ser. Bueno, pues esto lo estuvieron haciendo desde antes de Jesús. Lo hicieron con Isaac, lo hicieron con Jacob, lo hicieron con varios de los descendientes de Abraham. ujú, Fue una estirpe, una línea que ya estaba elegida por estos seres, ¿no? Y que va a llegar efectivamente hasta la estirpe de Jesús, ¿no? Va a llegar a través de David y tal, va a llegar hasta María, María la madre de Jesús, María la Virgen, va a ser inseminada artificialmente y tenemos toda la explicación detallada clarísimamente por el arcángel San Gabriel, ¿sabes? Este era el encargado, este es el que siempre iba, este es el que se encargaba de inseminar, ¿no? Y luego tenemos, bueno, la famosa estrella de Belén, toda una serie de datos y ya en los evangelios, la parte del Nuevo Testamento, ya tenemos toda una serie de evangelios, no solamente los canónicos, que son los cuatro, los de Marco, Mateo, Lucas y Juan, sino que también tenemos los apócrifos, unos evangelios o documentos que la Iglesia Católica, cuando por fin es oficial, se hace oficiosa, oficial, en el Concilio de Nicea en el 325, por el emperador Constantino primero,
aquí van a eliminar toda una serie de escritos, lo que conoceríamos como evangelios apócrifos, porque nos hablaban de un Jesús distinto al que ellos inventan. Ellos inventan un Jesús, un Dios que se hace hombre y tal, que él nunca lo ha dicho. Por eso te decía, él se hace llamar el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es una nueva, vamos a decir, raza. Es el nuevo hombre que ha surgido, que tiene que ser así, como yo ya explicaba en los libros de María Magdalena, que tiene que ver mucho con su ADN. Y hace 25 años que aún no se hablaba del ADN basura, yo ya los puse en ese libro, ya lo dejé, ¿no? Luego cuando sale al cabo de unos años, dice, oye, ¿cómo sabías esto? Bueno, ahí Porque sabía. tengo, ¿no? Chivatos. Bueno, No, pues ahí ¿quién me está explica? escrito, claro, está escrito y está publicado muchos años antes, ¿no? Antes de que vengan a decirlo, a confirmarlo la ciencia. Porque la ciencia lo que hace es confirmar estas cosas que no se conocen en un principio, y luego la ciencia va avanzando ¡pum! Y te demuestra y te confirma eso que pensabas que era un milagro, que era tal. Bueno, pues esto es lo que en este libro yo vengo relatando, y claro, como te he dicho, pues son más de 520 páginas. Está detallado todos los pasajes importantes, desde el nacimiento a los años perdidos de Jesús, a su padecimiento, la crucifixión, la resurrección, su ida y vuelta, porque va y viene, ¿eh? Para eso tiene las naves y los servidores que tiene, y cómo todo eso está recogido en documentos, en evangelios canónicos y apócrifos, y otros documentos que se preocuparon de eliminar. El emperador Constantino lo primero que hizo en el Concilio de Nicea es prohibir no solo la tenencia, sino incluso la lectura, ¿no? Nadie podía mm, leer en público, en la sinagoga, ni en ningún lugar, ni en las iglesias, claro, ningún otro libro que no fuese los cuatro evangelios o los escritos luego de los apóstoles. Estaba prohibido incluso con la pena de muerte. Por eso, los monjes de Nicea, que consiguen hacer copias de estos evangelios, que se encuentran casi 2000 años, 1945, se localizan en Nag Hammadi, un pueblecito cerca de Luxor, en Egipto, en el Alto Egipto, encuentran 13 códices que son los que conocemos como los evangelios apócrifos, ¿no? Ujú. Ahí nos cuentan todas estas cosas que la Iglesia católica, apostólica y romana, a ver, no, Jesús no aparece por ningún lado, ¿no? No quiso que la gente supiera. Un año después, en 1946, en el Miña, eh, perdón, en Qumran, cerca del Mar Muerto, aparecen otros escritos que tienen que ver, aunque no hablan de Jesús, pero tienen que ver con toda esa doctrina y enseñanza que él practicaba, que eran de los esenios, y lo encontramos en los manuscritos del Mar Muerto, en Qumran, ¿no? En el 46, que también desde esa época hasta el año casi 1990 por ahí no se conocen, porque la Iglesia también con la excusa de que tienen que traducirlos, que tal, pues se tiran casi 50 años manteniéndolos ocultos para el público. O sea, el público en general no podía tener conocimiento de esto que estoy contando en mis libros. No podía tenerlo porque estaba oculto. La Iglesia no permitió que se publicase. Es a partir que se empiezan a filtrar por algunos investigadores, algunos autores que consiguen tener acceso, pues bueno, los rollos del Mar Muerto, los evangelios apócrifos del tal, se empiezan a traducir a principios del siglo pasado. Las traducciones no nos llegan hasta, creo que el que tenemos, el experto mayor que tenemos en España, eh, ahora tengo la cabeza y ya te No lo te, diré. no te Porque no preocupes. pongo siempre Que con referencia toda de la cada información uno. que nos estás dando, No, pero quiero decir claro, hasta 1930 y tantos es imposible que el público pueda conocer todo esto. Y si además añadimos el interés de la Iglesia por mantener oculto todo, y cuando alguien levantaba un poco la voz o la cabeza, ¡fu! Rápidamente acordársela, y ya no hablamos de la Inquisición, imagínate la Inquisición que se quemaban vivos en ujú, la hoguera, ¿no? Solo por decir o por insinuar que Jesús era un hombre y estuvo casado. Y que ujú, tuvo, bueno, a la hoguera, los cátaros que fueron quemados vivos en la hoguera, ujú, los caballeros templarios fueron perseguidos también por eso, que yo lo sabía, todo esto lo explico también con datos, ujú, ¿no? ujú. Entonces, después de todo esto, yo de haber publicado estos libros y después de 25 años, yo me dije, bueno, ahora es el momento de publicar este libro sobre Jesús, sobre el Hijo del Hombre, de decir todo lo que no se ha dicho, de mostrar dónde está la información,
porque esa información existe, está escrita. Si la Biblia ha servido durante 2000 años como libro de Dios y tal y todo esto, ¿no? No está escrito por Dios. La Biblia han escrito unos señores, además algunas veces, o muchas de estas veces, con intereses espurios para su beneficio, Porque diciendo cosas, además, así, que además se ha dicho, ¿no? José Luis, que ahora cambiaban, ¿no? Ahora en esto entraba otro concilio y ahora ponían otra información, quitaban esa. claro, claro, bueno, la Virgen, o sea, la madre de Jesús, hasta el concilio de Éfeso en el 431, creo que fue, en Éfeso, no era ni virgen ni era nada. Y la Ese santa. Real Oh, Decreto, en ese concilio, se dice que es la Teotocos, la madre de Dios, porque como se había dicho que Jesús era Dios hecho hombre, necesitaba una madre de dioses. Entonces es cuando, pero hasta entonces no aparecía casi en ningún sitio. El personaje femenino más importante fue y siguió siendo María Magdalena, a pesar de todos los pesares de la Iglesia y del Papa Gregorio I Magno, que en el 541 dijo que era una prostituta, ¿no? Que se inventó, y todo esto es lo que yo he estado aportando, datos, ¿no? Que se han estado ocultando y tergiversando. En fin, que esto da para muchos años. Bueno, a mí me ha llevado veintitantos años y ujú, recopilar esta información bueno, y no solamente argumentarla, sino aportar o sea, el soporte de dónde sale todo esto, ¿no? Porque a mí esto que no es que yo niegue que una persona no tenga la capacidad de canalizar y recibir. De alguna forma todos canalizamos algo, de alguna manera, ujú. pero otra cosa es que aquello sea cierto y que la persona que lo canaliza se moleste en comprobar que eso es cierto. Porque cuando yo recibo una información, lo primero que hago es que si tengo que irme a la India a comprobar si es cierto, me voy y hasta que no lo compruebo y tal, no digo ni pío, porque digo, tío, igual te has dado un golpe en la cabeza y estás diciendo una tontería. Y claro, yo aquí me he encontrado gente, es que estoy yo canalizado, porque hay gente que me ha dicho de todo, ¿no? Aquí, pero tú cómo sabes esto? Ah, es que yo lo he canalizado. Y digo, vale, digo, ya me lo has demostrado. Entonces, no, seamos serios. La canalización, sí, es una facultad que hay Ujú. personas que la poseen, que yo no la he negado, pero lo que no puedo permitir es que venga alguien a reírse de los demás, dando por válido como aquello, santificando porque lo ha canalizado ella, ¿no? Y cuando nada más se demuestra que es una tontería, que dice, pero si es tan burdo, ¿cómo puede haber alguien que se crea lo que dice esta persona? ¿No? Pero es que, claro, cuando ahora en estos medios que tenemos en las redes sociales, en Internet, que cualquiera puede ser influencer simplemente por inventarse historias, cuanto más espectaculares, mejor, que no, a veces no saben ni hablar, ni escribir, ni falta que les hace. Porque lo Ujú. que se necesita es tener a gente más idiota que ellos que lo sigan. Y desgraciadamente hay muchos. Entonces, a veces a uno se le quitan las ganas mm, ¿cómo te diría? De compartir conocimientos, informaciones que le han costado años, esfuerzos, sacrificios, miles de horas de trabajo, de estudios, miles de kilómetros de recorrer y bueno, y miles de euros, porque nada es gratis, ¿no? Que no, a mí los libros no me lo compensan, yo no vivo de los libros, yo lo he dicho muchas veces, yo no vivo de los libros, de hecho este libro lo vendía al precio de coste de la editorial, no lo vendí yo, lo vendí en la editorial, porque yo no quería ganar, lo que quería es que la gente lo pudiera adquirir y tener, simplemente. Se agotó y se agotó, punto, ¿no? Y ahora está en Amazon, el que quiera lo coge de Amazon, pero Ujú. yo no vivo de eso y lo digo abiertamente, porque no me dedico, ¿no? Y no me prodigo y a veces, oh, ven aquí, digo, no, no quiero, depende de qué programa, ya es que no quiero, me niego. Y prefiero ir en lugares más humildes, pero que son serios y que veo que aquí hay un afán realmente pues de conocer, de saber, de compartir. Si no, no lo hago. Si no, ya, como yo no me dedico a esto, no vivo de esto, paso y que sigan con sus influencers y sus cosas, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque a mí, yo, lo primero que me pregunto, si cuando tienes ya la conciencia un poco, como tú has dicho al principio, ¿no? Que despiertas y dices, bueno, pero ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué soy? ¿Un animal más, como un animal de granja? O sea, me ponen en la granja, me dan de comer, tengo que procrear para que los cochinillos que salgan se los coman otros y luego me matan a mí. Y así, esa es la vida. Es eso, porque yo veo que mucha gente es eso. Es como ganado. Jesús ya lo decía, ¿eh?
Además, hay un pasaje que ya lo decía, y le decía a sus discípulos, ¿no? A sus ministros, los ministros de ahora que dicen, decían, Señor, nosotros que en tu nombre curamos, sacamos demonios, hicimos tal, hicimos cual, y le dice, a vosotros no os conozco, hacedores de maldad, que habéis utilizado, habéis llevado a la gente como ganado, que llevan a matadero, les habéis engañado. Eso se los decía a los de ahora. No se los decía a los 12 que estaban con él, se los decía a los de ahora. ¿Eh? Y ya les dijo muchas cosas, que yo lo explico, y les decía de todo, lo que iban a hacer y lo que son. Se llama, con vosotros no quiero saber nada, pues, sinvergüenzas, hacedores de maldad. ¿Eh? Y si no, bueno, pues vete al Vaticano y verás lo que vas a encontrar por ahí, ¿no? Si fuese por allá, madre mía, lo del látigo era poco lo que iba a utilizar, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está el ejemplo de Jesús? ¿Dónde está el amor, el perdón, la compasión? ¿Dónde está? Tanto hablar de Jesús y luego Ujú. cada uno va a ver, yo a lo mío, a lo mío. Lo demás, bueno, es como aquel, como decían, ¿no? Vienen a buscar como decía, ahora no recuerdo el autor, ¿no? Vienen a buscar a los monos, pero como yo no soy mono, a mí que se lo lleven. Luego vienen a buscar a los cerditos, bueno, pues yo no soy cerdito, que se lo lleven. Luego a las cabras, bueno, y al final vinieron a por mí y ya no quedaba nadie que me ayudara. Bueno, pues esto está pasando ahora, lo estamos viendo a nivel mundial. La gente no quiere saber nada más que cuando le afecta a él. Cuando le afecta a él, entonces se queja. Pero entonces ya no tienes arreglo porque has permitido que pase muchas cosas que no tenías que haber permitido. Yo no digo que uno de nosotros solo pueda solucionar, no podemos, pero si por lo menos alzas la voz, te niegas, como decía Lutero King, ¿no? O sea, lo que más me molesta no es la maldad de los malos, es el silencio de los buenos. Es la indiferencia, ¿no? De los que no. Claro, claro, claro. Y yo no me voy a estar callado. Entonces mi forma es escribir y es publicar y es denunciar. Ujú. Bueno, se puede hacer más, lo haré, pero Bueno, no, ya nos permites, ¿no? Con todo ese viaje, esa investigación, ¿no? Todo ese recorrido, aparte primero de nutrirte tú, ¿no? Nos permites poner una mirada diferente y después poder decidir dónde pongo el foco, ¿no? sí, claro, sí, porque yo parto de la máxima que la verdad absoluta no la tiene nadie. Ujú. Nadie. Cuando digo nadie, nadie, menos yo, ¿no? Pero bueno, yo apunto la dirección. Yo digo, yo sé que la verdad está por este camino. ¿Eh? Vamos a recorrerlo, a ver hasta dónde nos lleva. Pero de momento yo paso a paso. Si tú quieres, despacito, pero con paso firme. No, ¿sabes? O sea, sabiendo que paso que doy, por lo menos estoy bien asentado. Y lo que pretendo es eso, es conocer la verdad. Y la verdad absoluta en esta vida no creo que la conozcamos, pero sí podemos iniciar ese camino y a ver dónde nos lleva. ¿Eh? Que hay gente yo sé que vive más cómoda la mentira, que dice, no, yo no quiero saber nada, a mí déjame tranquilo, tranquila, que yo vengo de trabajar, o ya estoy cansado, yo me pongo a ver mi programa ese de televisión, que se tiran los trastos unos a otros, que se insultan, que me divierto viendo cómo se pelean, o yo me voy a ver el partido de fútbol, o los toros, o no sé qué, que no quiero saber nada. Pues está bien para ellos. Pero yo digo, no, esta gente no se paran a pensar realmente cuál es el motivo por lo menos de su vida. Ya no digo de la vida en general, que a lo mejor no llegan, pero el suyo. O sea, ellos se conforman con eso. ¿Qué se van a llevar de aquí? No, No sé, es es que a mí respetuoso, ¿no? me daría vergüenza, de verdad, acabar el tiempo que se me ha dado para hacer aquí lo que quiera y pueda y que no haga nada, al contrario, ¿no? Que lo haya desperdiciado, porque luego, bueno, y cuando me digan pidan cuentas, cuando me digan que le pediré cuentas, ¿vale? Y cuando me pidan cuentas, ¿y qué le diré que he hecho? Porque tú puedes decir, vale, yo no soy ingeniero, yo no soy médico, no puedo curar, no puedo hacer, pero puedo hacer otras cosas, ¿no? Oye, un granito y otro granito y otro granito, entre todos, pues mira, podemos llegar a hacer una playa, mira, ¿no? Pero tienes que aportarlo. Lo que no puedes hacer es decir, paso de todo. O sea, el pasotismo este que hay y el egoísmo y luego la egolatría, porque yo estoy viendo ahora, sobre todo en los medios, ¿no? En las redes sociales y en los medios sobre todo, una cantidad de ególatras
que encima dicen, encima tienen la cara dura de decir, no, porque la egolatría... Digo, pero si tú eres un ejemplo de que no se puede ser más ególatra, pero tío, ¿cómo? ¿No? Y ves que eso por lo visto gusta, ¿no? O sea, la humildad, esto es una virtud que hoy día creo que es inalcanzable ya. Eso de decir, oye, pues mira, yo estoy haciendo mi trabajo lo mejor que sé y que puedo, ¿no? Será mejor que otros o peor, no sé, pero lo hago lo mejor que sé y que puedo con los medios que tengo. Porque claro, no es lo mismo como estamos tú y yo aquí entre amigos hablando con el Zoom, que poca cosa podemos hacer, Ujú, que un tipo que tiene ahí 40 estudios, no sé cuántos medios y tal para hacer, y se dedica a coger y a copiar lo que ha dicho otro sin medios antes que él, pero como él tiene más medios y tiene más alcance, resulta que es el máster del universo. Bueno, pues esto es lo que hay hoy día. Entonces la ujú, gente no se molesta en ver, te sacan por la tele un libro, de la editorial Planeta. Claro, como ha ganado el premio Editorial Planeta, que se lo dan ellos mismos, ¿no? A sus colaboradores y tal, pues tiene que ser un libro cojonudo, magnífico. Todo Dios a comprar ese libro y regalarlo. Y tienes ahí a una mujer escritora que está pobrecita y tal, que ha hecho un libro maravilloso. Pero como no tiene medios que la conozcan y nadie se molesta en ver si, pues ahí está, a lo mejor se tira toda su vida que no la conoce nadie y apenas... Pero bueno, la suerte es que por lo menos hace lo que le gusta, ¿no? Entonces yo eso me lo exactamente. planteé así. Digo, yo tengo la gran suerte de que hago lo que me gusta, que me puedo dedicar a hacer esto que es lo que me gusta. Y es el mayor regalo que me han podido hacer. Porque yo he estado muchos años trabajando y me ganaba bien la vida, pero era en algo que no era lo que me gustaba. Y cuando me dijeron, tienes que dejarlo todo, pero todo es todo, así, pero que no entendía. No, tienes que dedicarte ahora a investigar y a dejar a esto en su lugar. Y yo no entendía. Yo lo explico en los otros libros, ¿no? Digo, no. Pero muchos decían, pero ¿cómo puedes saber esto? Digo, no, si es que yo no lo sabía. Es que a mí me han ido llevando y me han ido poniendo y me han ido dando todo lo que necesitaba. No soy ningún catedrático, porque claro, aquí cuando dices que este señor que es fulanito de tal, catedrático de la universidad y tal, ostras tú, si lo ha dicho este ya, ¿sabes? Lo sumo, tiene que ser así. Y yo me he encontrado con historiadores y tal que me hablaban de cuando hablaba yo de Egipto, por ejemplo, de las pirámides, ¿no? Porque la tumba, y yo digo, pero si eso no son tumbas. Y, a ver, yo no he estado muchas veces, pero he estado algunas veces en Egipto y he estado dentro de las pirámides, y he estado en las tumbas de los faraones, y he estado en los sarcófagos, y he pasado por estos, que muchos de estos ni han estado allí ni se han metido por ahí dentro. Digo, pero ¿usted ha estado ahí? Si una persona sin ser catedrático ni especialista ni nada, ve eso, ya sabe que no es lo que usted está diciendo. ¿Cómo lo dice con esa seguridad y tal? Claro, lo que te decía al principio, luego la ciencia, conforme va avanzando y haciendo nuevos descubrimientos, va dándole ese aval, esa confianza a los que decían que no. Porque yo llevo 30 años. El primer libro que escribí, que se publicó después, era de una serie de experiencias cuando mi vida cambió en Egipto y empecé a descubrir cosas. Yo llegaba allí y sabía dónde habían cosas que el guía alucinaba. Dice, ¿tú esto? ¿Cuánto tiempo llegas viniendo aquí? ¿Cómo conoces esta entrada secreta? ¿Cómo? Digo, no, si es la primera vez que vengo. Digo, en esta vida. O sea, se miraban así asombrados, claro. Yo, yo creo que, yo no sé cómo allí no me pasó ya algo más, ¿no? Pero Ujú, bueno, como lo escribí y lo publiqué mucho antes de que pasaran cosas que luego pasaron, se descubrieron, por lo menos, ujú. ya de loco, ya no pasé a loco, ya pasé con una interrogante de dónde saca este tipo la información. Porque claro, cuando dices ¿Quién se la cosas, va descargando, no? claro, cuando parecen cosas inverosímiles, dice, este tío está loco, qué tonterías, dice, ¿cómo va a haber un pasillo aquí? ¿Cómo va a haber esto? Ah, luego acaban de descubrir tal, coño, me llamaban amigos, José Luis, que lo que tienes, que lo acaban de notar, digo, ya, y falta ahora esto. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Claro, ya, yo recuerdo un egiptólogo que se reía, yo sé que se reía, pero luego me escribió, en serio, me dijo, oye, ya veo, dime dónde está esto. Digo, ahora sí, ahora ya no te ríes, ¿no? Como, claro, eh, pero las cosas pasan por algo. Y yo aún así, a pesar de que me han dado cientos, por no decir miles de pruebas, porque yo he sido muy escéptico toda mi vida, y lo sigo siendo, siempre he dudado. Digo, yo soy como Santo Tomás, ¿no? Digo, si no meto el dedo en la llaga, no creo. Y esa voz que yo le digo, esta voz me decía, Ujú, ujú. con que tú quieres pruebas, ¿no?
pues te vas a hartar de pruebas. Uy, ay, ay, digo, el vino no me ha sentado bien, tengo que cambiar, a beber solo gaseosa, ¿no? Y no, 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 parece ser que no, que sí, que tenía que ser así, tenía que encontrar, pues, documentos, retablos, lugares, petrolíferos, cosas que se desconocían. Y en cada libro siempre aporto nuevas evidencias que no eran del dominio público y que, claro, daban un sentido totalmente distinto a lo que teníamos hasta entonces, pero con evidencias. No, no me lo he inventado, no me ha llegado sino, porque yo lo primero, a ver, esto, ¿dónde lo puedo encontrar? Yo quiero pruebas. Si no, Ujú, sí, ujú. sí. Y bueno, podría estar contándote muchas cosas de estas, pero esto no es un mérito mío. Quiero decir, esto no es mérito mío en absoluto. Por eso yo no tomo, porque esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero tú te has Que, permitido seguir esa intuición, esa información e ir a bueno, porque investigar. me lo han puesto a huevo, perdona la expresión, bueno, me lo han puesto, es que era sí o sí. Yo te cuento al principio lo que me pasó. Es que es increíble. Yo digo, a veces digo, no lo cuento porque me dice, tío, está loco, ¿no? No se lo van a creer, ¿no? Pero que a mí que te digan, vas a hacer esto, 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 esto y esto, y a hacer caso, y que te digan, fuera todo, no tienes nada que hacer. Pero oiga, fuera tu casa, fuera todo, fuera. Pero ahora vas a hacer esto. Entonces, Ujú, por bemoles, te pones a hacerlo. Y entonces todas las preocupaciones, todo, ves como pum, pum, desaparecen, desaparecen, desaparecen. Y dices, bueno, aquí hay algo, alguien muy por encima de todos nosotros, ujú, que sabe más que todos nosotros y que sabe lo que nos conviene. Entonces solamente tenemos que confiar. La confianza, la fe que se llama, ¿no? Llámalo Dios, llámalo energía vital, llámalo, yo le llamo supraconciencia, conciencia ujú, superior, ¿no? Porque es lo que la palabra que entiendo que se ajusta más, porque que le ponemos nombres a las cosas y claro, al final no es Dios que crea al hombre, es el hombre que crea a Dios, porque nos hemos creado una imagen, decimos Dios crea al hombre y decimos no, no, Dios no tiene ninguna imagen como el hombre, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay una inteligencia, una conciencia superior, que como decía Jesús, es que está en todas partes. Porque cuando le preguntaban sus discípulos, dicen, maestro, ¿y dónde está Dios? Porque, claro, nos hablas de Dios, tal, pero no lo vemos. Sí, ahí, sí, ahí, debajo de esa piedra, debajo de ese árbol, allá, dice, está en todas partes. Claro, es que está en todas partes. No es una entidad física, no es. Pero como tiene esa capacidad, fíjate, dice en 6 días, puedes decir algo, creó el universo, no solamente esto, ¿no? Pues, ujú, ujú, evidentemente, de la nada no sale nada, ni de la nada no se hace todo esto. Tú coges el animal más simple, oye, cógete una oruga que va arrastrándose por el suelo toda su vida. O sea, hasta que llega un momento y dice, no, se ha acabado esta vida. Se encierra, se hace su propio capullo y cuando se hace todo el proceso de la metamorfosis, ¡pum! Sale una mariposa y de ir por el suelo que no conocen nada más que las piedrecitas del suelo que no puede ver nada a 1 metro de ella, a volar y poder ver medio mundo. ¿Qué te parece ese cambio tan bestial? sí, Y eso sale solo. ¿Lo ha pensado la oruga, la mariposa? ¿Quién? ¿No? Y las personas se extrañan cuando le dicen, pero vamos a ver, sí, y esto fíjate, si es que además tenemos científicos que ya han descubierto y ya han dicho, nosotros somos, la cabeza es como una antena, un receptor más potente que el mejor aparato de radio, de televisión, de móvil. ujú, Lo que pasa es que estamos en frecuencias distintas. Tú puedes tener un aparato de televisor, de radio, último modelo, buenísimo, y otro aparato emisor, también muy bueno, pero que emite en la frecuencia 25 y este solo capta la 24. Pues no captan nada. Dice, esto no vale, este aparato no sirve. No, es que tienes que ponerle la frecuencia de aquel. Si no, no vas a recibir. Y ujú, eso muy pocas personas lo han entendido. Yo hace años, en otros libros que hablo de estas cosas, y cuando hablaba de las frecuencias, de las energías, bueno, pues del aura humana, de los chakras, de todas estas cosas que yo no tenía ni idea hace unos años, yo no tenía ni idea ni de quién era María Magdalena, créeme, créeme.
Y ahora, y perdona perdona que la Ujú. vanidad o como te lo quieras tomar, pero yo creo que hay pocas personas que sepan más que yo sobre María Magdalena. No, no, sí. Te No hablo es del mundo, vanidad, no es vanidad, es la realidad, ¿no? te hablo del mundo, ¿no? Y yo no sabía nada, o no recordaba nada, para ser más exactos, Ujú, ¿no? Entonces, llega un momento en que tampoco puedes hablar de todo con cualquiera. Porque es como desperdiciar, ¿no? Ya decía también Jesús, ¿no? No tires el grano en la roca, las piedras pedregosas, ahí no va a crecer nada. Vas a perder el tiempo y el grano lo vas a desperdiciar. Aprovéchalo, ¿no? Y siémbralo en tierra fértil, donde sabes que va a crecer. Entonces tampoco me voy a molestar en depende quién, porque no me interesa convencer a nadie de nada. El que realmente le interese conocer la verdad ya vendrá, ya sabe a qué manantial tiene que ir a beber el agua que es realmente la buena, ¿no? No la de cualquier charco ahí, porque... Y eso es una facultad que las personas tenemos, pero que pocos se dan cuenta. ujú, Entonces, tenemos que valorarnos más, ser conscientes de que somos mucho más que un animal, pero si queremos serlo, tenemos que dejar de ser como animales. O sea, la parte animal que tenemos no la vamos a poder evitar porque necesitamos el cuerpo, pero si queremos tener los atributos de ese espíritu que está en este cuerpo, tenemos que comportarnos como tal. Y ahí viene el trabajo interior de cada uno. Y bueno, no sé qué decirte. Yo, ujú, el libro este último, pienso que es un broche a toda la saga de María Magdalena. También hablo de ella en el libro, por ujú, supuesto. Y claro, decir que Jesús, como nos afirman los escritos, ujú, pues fue engendrado, fecundado por una potencia cósmica, ¿no? Porque es así, ujú, así ujú, lo he visto, lo he entendido todo, pues cambia toda la idea que muchas personas tienen, ¿no? Sobre todo los cristianos, ¿no? Sobre este tema. Y para muchos, yo, vamos, supongo, me lo imagino, que incluso puede ser motivo de escándalo. No, no solo que me digan que yo estoy loco, pero ¿qué dice este hombre, ¿no? Claro, pero no se paran a pensar, ¿no? Entonces, claro, los dogmas de fe, que es lo que siempre ha jugado la Iglesia, es decir, esto es así porque lo dice la Iglesia y punto. No hay discusión. No, porque es así, punto. Y ya es como que una puerta que tenías ahí, punto, te la han tapiado, como ya no puedes pasar, pues ya no existe. No, no, si es que ahí detrás de la puerta no veas lo que hay. Pero como ya no te dejan ver más allá, te marcan un camino y tienes que ir por fuerza por ese camino. Y así nunca vas a encontrar el verdadero camino, que te lo están ocultando, ¿no? ujú. Muy Y interesante. ¿No? como dijo Jesús, como dijo el Hijo del Hombre, la verdad os hará libres. Me encanta ese punto y final de la Sí, verdad, ¿no? Y a veces cuando estoy en ese lugar que tú sabes muy bien, no, pues eso, ¿no? Es esa frase, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? ¿No? sí, a Busca veces la verdad suele la ser muy verdad. dolorosa, porque suele ser dolorosa, Ujú, porque, ujú, pero bueno, es la verdad. Si tú quieres vivir en la verdad, pues ujú, sabes que te va a costar algo, ¿no? Porque no es gratuito, ¿no? Pero bueno, vivís en la verdad. Puedes vivir en la mentira, será más cómodo, pero tú verás qué tipo de vida es. ujú. Pues, José Luis, muchas gracias por todo lo que nos has contado en este recorrido. Gracias por permitir estar aquí. Gracias por querer compartir conmigo y con todos nuestros Por seguidores. supuesto. Y nos vemos de nuevo pronto. Gracias, gracias por Muy estar, bien. gracias por seguir y gracias por seguir investigando y permitiendo que podamos ver otra verdad diferente. Muchas Pues muchas gracias. gracias a ti, María Ángeles, y ya sabes, aquí sigo estando mientras pueda. Muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.